Buenas noches. Buenas noches. Ya todos tenemos hojita, Sí. lápiz, todo listo, porque vamos a emprender una nueva Cristoaventura, ¿no? Wow, pues gloria a Dios por su palabra. Toda su palabra es útil para redarguir, para instruir, para enseñarnos, ¿verdad? Y hoy vamos a, bueno, no lo vamos a iniciar hoy, esta semana nomás vamos a hacer un pequeño preámbulo en Marcos, más o menos para ver quién es él, quién era, y cómo el Señor, de qué manera fue, restaurando a Marcos, como a todo el que el Señor nos toma de algún lado que no está bien. O sea, a todos dice la Escritura que nos sujetó a desobediencia para tener misericordia de todos, así que no hay ni uno que no venga de ahí, todos venimos de ahí. Prácticamente el título es así, es servidor restaurado y perfeccionado, ¿verdad? Así que vamos a ver a Marcos, y a ver qué nos dice el Señor para la próxima semana, entrar de lleno ya con el capítulo 1 de Marcos, que es quien escribe este evangelio, ¿verdad? Muy bien. Pues bien, ya dije el título, que es servidor restaurado y perfeccionado. Vamos a ver el objetivo. El objetivo dice ahí: aprovechar la oportunidad de identificarnos con el proceso que llevó a Juan Marcos a convertirse en uno de los servidores elegidos por Dios para dejar un testimonio escrito y eterno del amor y poder de su evangelio. Eso es lo que hay que aprovechar, ver estas cosas, ¿no? E identificarnos con él. Y con cualquiera de todo lo que hemos visto, ¿no? En cualquier historia, en cualquier escrito de la palabra, en cualquier de las historias que vemos en la Escritura, en la Biblia, son posadas y tomadas de eso, de cómo el Señor te toma, cómo el Señor te restaura y cómo el Señor te perfecciona para que vayas haciendo su obra, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a empezar sin más preámbulos. Vamos a ver el versículo a memorizar. ¿Alguien lo trae memorizado? Estaba presumiendo hace rato que no sabía. ¿Verdad? Y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Sí, Y dar su vida para muchos. en rescate por muchos. muchos. Wow, sí es así, ya me fue tomando. Gracias a Dios, muy bien. Exactamente. Me pone nerviosa. Dice así: el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no por todos, por muchos. Wow. Bueno, pues vamos a iniciar. Está su hojita dividida, si ya la observaron, en 4 bloques. El primer bloque es su familia. ¿De quién? De Marcos, ¿verdad? Segundo bloque, su función. ¿Qué función tenía al principio? Su desánimo, el tercer bloque. Y el cuarto bloque, su restauración. Vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a navegar por varios libros, la mayoría en los Hechos. Pues vamos a ir viendo qué es lo que la Escritura dice de Marcos. No qué libro externo, ¿verdad? Qué historiador dice de esto. Que a lo mejor será importante verlos y checarlos y lo que sea, pero lo que es fiel, lo que es verdadero está aquí en la Escritura, ¿ok? Entonces, en base a eso vamos a ir viendo.
Empezamos con el primer bloque, su familia. Dice, vamos a ir de lleno a Hechos 12. Hechos 12. Y dice así, voy a leer el primer versículo, que es el 12:12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esto, pues como nada más estamos viendo el 12:12, pero lo que acaba de suceder es que Pedro había estado encarcelado y el Espíritu Santo lo liberta, ¿verdad? Desde el versículo 6 lo pueden leer en su casita, o desde el 1, desde el 12:1 lo pueden leer, y hasta que lleguen al 12 van a entender qué era lo que estaba pasando. Aquí Pedro ya estaba liberado, vuelve en sí como que él creía que era un sueño, pero verdaderamente el ángel lo sacó literalmente de la cárcel, quitó los grilletes y abrió las puertas y lo sacó a la calle. Y cuando estaba en la calle el ángel se fue, eso es lo que declara la escritura. Y entonces Pedro vuelve en sí, dice, y habiendo considerado esto que estaba fuera ya de la cárcel verdaderamente, que no era un sueño, dice que llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Él es Marcos, ¿ok? Donde muchos estaban reunidos haciendo ¿qué? Orando, así es. Así que había célula en su casa, en la casa de Marcos, ¿sí? Bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver la primera preguntita que dice ahí. ¿Cómo se llamaba la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos? María, correcto. María. Siguiente pregunta. ¿Qué estaban haciendo en casa de María? Orando. Estaban orando. No era reunión social, estaban orando, se juntaban. Como dijo el pastor, no estaba jugando domingo. Así es, y verdaderamente estaban orando por Pedro, O sea, lo declaran los versículos más anteriores. Si ustedes leen el 5, ahí en el 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, estaban orando por él para que Pedro saliera, ¿verdad? Libre. Ok. Y en este caso no lo sacó. Puede ser que el Señor mueva corazones y mueva pensamientos y sentimientos y utilice las autoridades para que le abran la puerta, pero en este caso no fue así. En este caso mandó un ángel el Señor y Él lo sacó de la cárcel, ¿ok? Así es, como todo, como el otro también es milagro, nada más que se aprecia menos. O sea, ¿verdad? Que alguien pues mueva el corazón y te abra la llave de la cara, pues también es. Muy bien, 2 preguntitas. ¿Alguien tiene pregunta o duda para leer el siguiente renglón ahí? Que vamos a ir a Colosenses 4:10. Vamos a ir a Colosenses 4:10 y dice así, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros, recibidle. Ok, entonces dice ahí, según este versículo de Colosenses 4:10, ¿de quién era sobrino Marcos? De Bernabé. Así es, esa es la respuesta de Bernabé. Entonces estamos viendo que su mamá se llamaba María, que su mamá tenía célula en su casa. Algo comentó el pastor que me llamó la atención y dice, sacó en conjetura o en conclusión de que María muy posiblemente, y lo repitió así, dijo, muy posiblemente estaba viuda, porque si el esposo vivía, no hubieran mencionado a la casa de María, sino a la casa del esposo, del varón.
pero como muy posiblemente así se estila de que si ya no vive, entonces ya es la casa de María, ¿verdad? Entonces por eso se estilaba, pero ella tenía célula en su casa y su hijo escuchaba la célula y escuchaba y estaba expuesto a la palabra de Dios. Así que hay que estar atentos, ¿verdad? Porque... Perdóname que te interrumpa. Algo así también mencionó que lo más probable es de que también venían de la tribu de Leví, ¿no? No, bueno. Lo que pasa es que la siguiente pregunta es esa, pero no está hablando exactamente de Marcos, sino está hablando de Bernabé. Y eso es lo que hay que poner atención. Sí, ¿Verdad? Entonces no podemos atar ese cabo. Lo siento. Bueno, y dice ahí Colosenses 4:10 ya. Seguimos leyendo, volvemos a Hechos 4, 36 al 37. Y dice así, ¿alguien puede ayudar? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así es. ¿Por qué estamos viajando de uno a otro? Porque estamos sacando de que la escritura, al narrar cosas de alguien, narra un contexto ahí, pero te dice cosas importantes. Por ejemplo, en este caso te dice, ya nos dijo que Marcos era sobrino de Bernabé, pero también nos está diciendo aquí que Bernabé se llamaba José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Y dicen que es dice levita, natural de Chipre, así que era de la tribu de Leví, Bernabé. Marco era sobrino de Bernabé, pero no se sabe de dónde venía, o sea, si era del papá, de la mamá, o sea, no se sabe eso. Entonces, pero más o menos vamos atando cabos, ¿no? Ok, entonces la preguntita ahí, la cuarta preguntita que dice ahí, dice, ¿a qué tribu de Israel pertenecía Bernabé? No Marcos, Bernabé. Levita. Leví, así es, de la tribu de Leví era levita. Así es. Ok, esto es para nada más atar cabos, ¿verdad? Y ver cómo está la situación, ¿verdad? Eso es en cuanto a la familia, lo que se sabe. Que Marcos no se llamaba solamente Marcos, sino Juan Marcos, ¿verdad? Entonces tenía una mamá que se llamaba María, tenía célula en su casa, hacían oración en su casa, así que pues vamos viendo ya varias cosas. Y tenía un tío que se llamaba Bernabé, que más adelante toma papel importante en cuanto a a una de las se me fue el nombre de Pablo, de las corridas de Pablo, de la vuelta, no sé cómo decirlo, ¿no? Sus misiones, gracias, se me fue la palabra. Una de las misiones de Pablo. Ok. ¿A qué tribu pertenecía? Ya dijimos, ¿verdad? Ya. Correcto, gracias. Segundo bloque, su función. Vamos a ver qué función tenía quién. Marcos. Claro, estamos hablando de Marcos, ¿sí? Ya hablamos de María, ya hablamos de Bernabé, pero aquí ahorita del quien estamos viendo es Marcos, ¿ok? Ya vimos la familia, Ahora vamos a ver su función, ¿ok? Y nos vamos a ir a Hechos 12:25. Y está ahí en la pantalla. ¿Alguien me puede leer el versículo, por favor? Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muy bien, ok. Entonces nos dice ahí una pregunta. Nos dice, ¿qué hicieron Bernabé y Saulo una vez cumplido su servicio? Volvieron a Jerusalén. ¿Qué más? Y llevar a la mamá. Y Ajá. Llevando también consigo a también Juan, consigo a Juan. el que tenía por sobrenombre Marcos. Está súper claro que están hablando del mismo, ¿verdad? Del ¿Ok? mismo. Dime, brother. Una pregunta, como a Jacob, en la Biblia dice que el Señor le cambió el nombre a Israel, ¿no? Ahí a ellos, ¿quién se los cambió? Ellos a veces se los cambiaban porque a veces tenían nombres griegos y les ponían nombres hebreos. Ok. Sí. O sea, por el hebreo. Ajá. Se estilaba mucho en esa época eso, o sea, tener un nombre griego y otro hebreo. A Jacob se
No, a Jacob se lo cambió el Señor. O sea, pero ellos. No, ellos, por o sea. Por el hebreo, entonces. Así es. Por ejemplo, Saulo, Pero- él se cambia el nombre a Pablo. Él solo. Él solo. Ah, ok. Entonces, Sí, porque veía que bueno, cuando ya reconocieron al Señor o se les cambiaron. de hecho, ahorita lo vamos a ver. No estoy seguro si fue él solo o no, pero ellos, por ejemplo, Juan Marcos, pues tenía los dos nombres. Uno. Sí, porque no puede ser, creer que la actualidad, le ponen un apodo a alguien y ya se le queda. Pero no es. Sí, por ejemplo, lo vimos con Bernabé, ¿no? Lo vimos con Bernabé, que se llamaba José, pero que ellos le llamaron Bernabé, los judíos, para un nombre Por el hebreo. sí, así es, nombre hebreo. Ok, entonces leímos ya, la pregunta que sigue es, ¿qué hicieron Bernabé y Saulo una vez? Ya lo leímos ya, ¿verdad? Me quedo atrasado. Ok, seguimos con la función y ahora vamos a ver Hechos 13 del 1 al 5. Aquí está ahorita del 1 al 4 y luego después vamos ahorita el 5, pero vamos a irlo viendo. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Yo te ayudo. Gracias, fuerte y claro. Déjame lo leo con la nivel. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a la Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Así es. Podemos observar que primero dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, ¿sí? Ahí estaban todos esos. Entre ellos estaba Bernabé, Saulo y anuncia a otros, a Lucio, a Níger, a Simón llamado Níger y a varios, ¿no? Manaén. Y bueno. Hay una pregunta sobre que está. Los profetas los iban y decían más lo que iba a devenir, ¿verdad? Los profetas. ¿Y los maestros qué decían? Enseñaban. Nada más enseñaban la palabra. Así es. Ah. Sí, unos enseñaban y otros pues eran profetas que iban y les decían, llegaban a las sinagogas y les enseñaban. De igual manera enseñaban la palabra, pero no era lo mismo uno como maestro, como hacer una escuela dominical, por así decirlo, a alguien que está predicando o algo así. Pero ahí predicaban. Sí, definitivo, la palabra de Dios, definitivo. Lo que voy a ir es a esto de que dice después que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que todo esto es bajo ayuno y oración. Pregunta, ¿verdad? Esta pregunta no va aquí. ¿Consultaron a Dios para eso? Claro. Definitivamente que lo hicieron. Definitivo. Por eso es que hay que hacer estas cosas, para que tú estés confirmado de que el Señor te está mandando a hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces vamos a contestar la preguntita. Bueno, todavía no, sigue la 5. Y leo la 5 y dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿A cuál? A Marcos, a Juan Marcos, o sea, a él se lo habían llevado, ¿ok? Entonces la pregunta dice ahí: ¿cuál fue la responsabilidad que dieron Bernabé y Saulo, entre comillas Pablo, a Juan, entre paréntesis Marcos, para que los acompañara a la obra que el Espíritu Santo les había encomendado? De ayudante. ¿Cuál era la responsabilidad que le dieron? De ayudante. De ayudante, nada más. Era un ayudante. Sí. Sí, era un siervo, un ayudante. No era ni maestro ni profeta, era un ayudante. Y fue encomendado, se lo llevaron encomendados por el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, él iba de ayudante, pero no importa, pues la bendición va.
sea, la instrucción va con todos, ¿verdad? Ok, seguimos leyendo. Habiendo zarpado de Pafos, su desánimo, perdón, ese es el siguiente bloque, gracias. Su desánimo. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Así que ellos se movieron de Pafos a Perge, y cuando llegaron a Perge, este muchacho se apartó de ellos, ¿verdad? No dice, la escritura no declara cosas, no declara que Juan Marcos oró y estuvo checando de ver si era posible de que separarse. Todo parece indicar que nomás se apartó, ¿verdad? Quizá hubo algún inconveniente, algo que no le pareció o algo, y cuando no estás bien enfocado en poner tus ojos en el Señor, siempre andas viéndolo a los demás. Y empieza a no gustarte esto, a no gustarte el otro, no gustarte aquello, y empieza a haber situaciones, ¿verdad? Pero bueno. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué hizo Juan Marcos cuando tan pronto ¿qué hizo Juan Marcos tan pronto llegaron a Perge de Panfilia? Se apartó de ellos, volvió a Jerusalén, correcto. Se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario? Muy bien. Seguimos con su desánimo. Vamos a leer Hechos 15, 36 al 37. Y vamos a contestar las preguntas y luego después le seguimos hasta el 41, dice la hojita. Ahorita lo checamos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Okay? Entonces vamos a leer estas primeras preguntas. Y dice la primera: ¿qué le propuso Pablo a Bernabé? Que volvieran a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que habían anunciado la palabra del Señor. Visitar a los hermanos en todas las ciudades que habían anunciado la palabra del Señor, para ver cómo estaban. Ojo, esto no fue inmediatamente después de que volvieron. O sea, volvieron de su primer viaje misionero y días después fue que Pablo dijo: vamos a darles otra vuelta, a ver cómo están. Y pues el recorrido era largo, ¿verdad? Entonces Bernabé quería llevar a su sobrino otra vez, a Juan Marcos, ¿verdad? Entonces, ¿a quién querían llevar consigo Bernabé? A Juan, que tenía sobrenombre Marcos. A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O respuesta corta, a Juan Marcos. Ajá. Muy bien, vamos a seguir leyendo y seguimos contestando. 15:38, Hechos 15:38. ¿Me puedes ayudar, amor? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Amén, gracias. Pero Pablo, o sea, cuando Bernabé le dijo: vamos a llevar a mi sobrino, Pablo no quiso, ¿verdad? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, los había abandonado. Pablo dijo: no, ¿a qué lo llevas? Pues si la vez pasada nos abandonó en medio camino, ¿para qué lo vas a llevar? Ese fue el detalle. Entonces dice: ¿por qué Pablo se negaba
a que llevaran consigo a Juan Marcos? Porque se había apartado de ellos desde Panfilia. Porque no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Sí, todo el resto, ¿verdad? Pero ya no era digno de llevar. pues es que no se había comportado, imagínome yo, ya con esto, me imagino yo que no se había comportado maduramente. Alguna situación. Hay muchos comentarios, ¿verdad? Algunos dicen que extrañaba a su mamá y por eso regresó. Es que era un joven, ¿verdad? Sí, era joven, era muy joven. Otros dicen que algo no le pareció. Otros dicen que no le pareció que al principio era su tío Bernabé el que iba a estar enfrente de la misión y entre el camino Pablo se fue apoderando de la misión. O sea, dicen cosas, pero verdaderamente, así es, pero verdaderamente no declara la escritura cuál fue el motivo. Lo que sí se percibe es como que fue algo de inmadurez. Algo de inmadurez porque no logró, no nada y los abandonó. Y aquí Pablo lo está recalcando. O sea, ¿para qué vamos a llevar a alguien que nos abandonó, que no terminó la obra? Siempre va a haber motivos para apartarte. Oh, siempre. Siempre va a haber motivos. Entonces, no necesitas ni buscarlos. Así. Si tienes mal enfocado tu objetivo, siempre va a haber motivos. El pastor esto, es que el hermano aquello, y es que el otro por qué me hizo esto, y si aquel no va porque yo voy, y no, mil cosas. No, pues es que en el hombre no va a haber nada, o sea, ¿No? ahí en la obra del Señor. Sí, pero a uno nos toca para ser cristianos maduros poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, no en lo que nos rodea, ni siquiera en mi pastor, ni siquiera en mi celular, es el que da la célula, ni el que no. Todos nosotros vamos a fallar un día, o sea, no podemos poner los ojos ahí. Pon tus ojos en el que nunca te va a fallar, que es Jesucristo. Él nunca te fallará. Nunca. Pero tampoco se le debe negar, o sea, si lo tienen que llevar a pesar de todo. No. Yo estoy de acuerdo con Pablo. Si él se portó inmaduro, ¿para qué lo llevas? O sea, no se trata de ir a cuidar a un bebé, se trata de ir a hacer una obra. Un pastor dijo algo así, creo que fue Paul Washer. Si eres alguien que simplemente no está entregado al Señor, pues es como si o le entregas todo o es nada. O nada. Es como Así si es. no. Y si hiciste berrinche y te fuiste, pues ¿cómo te lo explico? O sea, Sí. no funciona así. Sí, porque vas a batallar con ese tipo de Claro. Sí, Va a ir poniendo sus cosas, ¿verdad? Sí. Pero con el tiempo, ahorita vamos a ver su restauración, con el tiempo que pasó, porque en esa época él era un adolescente, era un casi niño adolescente, o sea, no se precisa la edad, pero era muy joven. Marcos, ¿verdad? De quien estamos hablando. Marcos. Ok, ¿qué sigue? ¿La pregunta la contestamos? Sí. Ok, seguimos con lo último por ahí del desánimo. Versículos de Hechos 15, 39 al 41. ¿Me puedes ayudar, David? Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno y el otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Siria, confirmando a las iglesias. Amén. Entonces, estuvo fuerte la discusión. Bernabé quería llevar a su sobrino a como de lugar. Pero hubo bendición por dos lados, ¿no? Muchos lo ven así. Yo te pediría que lo leyeras unas 15 No, veces. No, porque a primera vista se ve así, wow, se hicieron dos misiones. Nada más que léelo, vuélvelo a leer y el Espíritu te va a decir cómo está la situación. Ahí está escrito, nada más que no se entiende muy bien. Pero dice que Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Vente, sobrino, vámonos. No te juntes con esta chusma. Porque ahí dice que... No, bueno. No, Pues pero aquí estamos te está leyendo. diciendo, Pablo escogiendo a Silas, salió y pues se fue a la gracia. Pero Sí, pero lea qué pasó.
¿Se fue a dónde? Por los hermanos a la gracia del Señor. Ah, por los hermanos. Lo enviaron los hermanos. Por la gracia del Señor. No agarró a su sobrino y se fue. Él sí tomó a Silas. Espérame, mi amor. Él sí tomó a Silas, ¿verdad? Dice, y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. No, Y el otro nomás salió y se fue, lo agarró y se fue. Léalo muchas veces y el Espíritu te va a dar. No, sí, ahí dice, pues, para nosotros, como no, pues, por la gracia del Señor está diciendo. Pero nosotros porque, no, vete, tipo, vamos, ahorita vamos a ir, vamos a hacer esto. O sea, ya es por el yo. No sé, por la gracia del Señor. Sí, claro. Sí. Eso es todo. O sea, Y está diciendo que hubo un desacuerdo. Claro. Y el desacuerdo estuvo fuerte, ¿verdad? Que se separaron. Que ni siquiera ellos. Digo, hay separaciones que son bendición. Yo no estoy diciendo todo lo que se separa. No. Nomás hay que leer bien aquí, ¿verdad? Para precisar. Como comentó David, yo también al principio sí pensaba, hoy no pienso lo mismo, pero pues es irrelevante. Si fue o no fue, pues ya, fue algo que pasó. No voy a hacer una doctrina de esto. Pues para una bendición después de esa tribulación, porque me dice que más adelante vamos a ver qué pasa con Marcos. Bueno, Marcos siguió en el camino del Señor, obviamente, ¿verdad? Y de igual manera Bernabé, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver. Sigamos. ¿Qué sucedió entre Bernabé y Pablo como resultado de ese desacuerdo? Todos los versículos. Todos los Bueno, es que imaginé porque todas las rayas que pasó. se separaron. Sí, punto. Sí, rápido. Se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. O sea, Pablo se fue a hacer el recorrido. Y Bernabé se fue a Chipre, ¿verdad? Okay. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bien. Seguimos ahora ya con la restauración. Cuarto bloque. ¿La restauración de quién? Claro, Marcos. Muy bien. Ok. Entonces vamos a leer otra vez Colosenses 4:10. Este ya lo habíamos leído, pero habíamos analizado una parte. Hoy vamos a analizar la otra parte, la segunda parte del versículo. Dice así, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Este es Pablo escribiendo una carta a los colosenses, a los de Colosa, y les está diciendo que a este Marcos, primero no lo quería, o sea, en su juventud cuando pasó eso, pues no lo quería llevar, pero ahora le está diciendo que si va a ustedes, recíbanle, porque aparte él, ya habéis recibido mandamientos por medio de él, o sea, yo ya lo he mandado, pero si lo mando a ustedes, a que esté con ustedes, a los de Colosas, recíbanle como si, o sea, como yo lo mando, ¿verdad? ¿Qué mandamiento da Pablo a la iglesia de Colosas acerca de Marcos, sobrino de Bernabé? Así es, que lo reciban. Así que empieza a haber puntos a favor, ¿verdad? Esto ya han pasado años, ya han pasado años, muchos años de esto. ¿Okay? No preciso cuántos, pero ya han pasado. Ok. Siguiente. Filemón, versículo 24. Filemón nomás tiene un capítulo y es versículo 24. Brother, ahí está al lado. Muy bien. Dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Dice en la carta a Filemón: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahora vemos la siguiente pregunta y dice:
¿Cómo termina Pablo llamando a Marcos? Su colaborador. Su colaborador. Ahora es su colaborador. Muy bien, siguiente, segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11, ¿alguien me lo puede leer? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Wow, en la segunda carta a Timoteo, Pablo ya estaba casi en su, para ser no crucificado, sino para ser ejecutado. Y él sabía que le quedaba poco tiempo y le dice que lo traiga a Marcos, que porque me es útil para el ministerio. Así que la pregunta es, ¿cómo se refiere Pablo a Marcos al pedirle a Timoteo que le tome y lo traiga consigo? Útil para el ministerio. Útil para el ministerio. Siguiente y última, 5:13. ¿Me puedes ayudar, Magdalena, con el 5:13? Ahorita busca. Fuerte y claro, el que está en la pantalla. Ah. A ver, yo te digo. ¿Y 5:13 le pegan? Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo, salud. Amén. ¿Cómo termina Pedro llamando a Marcos? Su hijo. Su hijo. Obviamente no es su hijo En carne. de carne, sino es su hijo espiritual. ¿Por qué? Porque pues habían dado también con él. Pedro anduvo mucho en Jerusalén, todas esas áreas, y Marcos anduvo también por esas áreas. Así que siempre el Señor nos llama, nos restaura, nos muestra el camino y nos capacita y nos habilita para servirle. Eso es lo que Él quiere, que le sirvamos. No que andemos en nuestras cosas de día y de noche y creamos que andamos con Él cuando verdaderamente no le servimos. Debemos de servirle. Esa es nuestra garantía, estarle sirviendo a nuestro Señor. Sabernos que somos sus vasijas de barro, no nomás decirlo, sino hacerlo. La manera que no lo hagamos, que no estemos sirviendo verdaderamente a nuestro Señor, pues nomás nos estamos engañando, ¿verdad? Creemos que estamos en Él, pero verdaderamente no lo estamos. A eso vino nuestro Padre a servir. De hecho, pues el versículo a memorizarlo lo declara, y pues que nos ayude el objetivo, ¿no? Aprovechar la oportunidad de identificarnos con el proceso que llevó a Juan Marcos a convertirse en uno de los servidores elegidos por Dios para dejar un testimonio escrito y eterno del amor y poder de su evangelio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien?